El Señor les bendiga, amados hermanos. El día de hoy es un día muy especial en el que estamos haciendo cambio de mes en el calendario bíblico. Nosotros, los hijos de Dios, sabemos que hay un calendario en el reino. Hay un calendario al que nosotros como hijos de Dios nos ajustamos. Y ese calendario bíblico que está definido en Éxodo 12:2 dice que el inicio del año es el mes de Nisan, el cual estamos terminando el día de hoy. Dice la palabra: guardarás el mes de Nisan y harás Pascua a Yahweh tu Dios, porque en el mes de Nisan te sacó Yahweh tu Dios de Egipto. Estamos hablando ahí en Éxodo 12:2 que este es el mes que da principio a los meses del año. Dice la palabra: para vosotros será este el primero de los meses del año. Por lo tanto, nosotros como nación del Señor tenemos definido un calendario. No nos regimos por el calendario greco-romano, no nos regimos por el calendario secular con el cual organizamos nuestras actividades. Eso es solo para una forma de organizar actividades en la vida cotidiana, pero nuestra vida y principalmente nuestra vida espiritual está organizada en base al orden del calendario de Dios. De acuerdo a Apocalipsis 7, el primer mes del año corresponde a la tribu de Judá. Es el espíritu de esta tribu, por así decirlo, lo que se mueve y mueve el mundo espiritual en este mes, tanto para lo bueno como para aquello de lo que tenemos que tener cuidado. Hoy, 18 de abril, estamos celebrando el cambio de mes. Como hijos de Dios, comenzamos ya a celebrar esta temporada profética desde este sábado 18 de abril. ¿Qué tribu caracteriza esta temporada? Y pongan atención, porque hay que estar muy atentos a lo que viene. Esta temporada es caracterizada por la tribu de Rubén. La tribu de Rubén tiene bendición en Génesis 49, del 3 al 4. Porque Rubén era el primogénito, fue el hijo mayor de Jacob. Esto lo encontramos en Génesis 29:32. Pero Rubén perdió su primogenitura porque fue desleal con su padre. Génesis 35:22. Aún así, la tribu de Rubén fueron valientes guerreros y derrotaron a los agarenos, enemigos de Israel. Primera de Crónicas 5:18 al 20. Pero sucede que el padre de Rubén, ¿cierto?, lo maldijo antes de morir porque le había sido infiel. Había él caído en un pecado sexual en contra de su padre, con una concubina de su padre. Entonces, su padre lanza la palabra y le dice: no prosperarás. Sin embargo, posteriormente, en Deuteronomio 33:6, Moisés, que vio el trabajo de la tribu de Rubén, que se levantaban en guerra, que defendían a Israel de sus enemigos, revocó la maldición de su padre Jacob y le dijo: viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus hombres. Con esto estaba revocando la sentencia de no prosperar que Jacob le había lanzado. Y probablemente la vida y el no morir lo lanzó porque era una tribu de guerra.
además destacada en fertilidad. Tenían un ejército de más de 40.000 personas. Entonces, Rubén perdió su primogenitura, pero a través de la batalla, a través de la guerra, fue reposicionado, porque lo vemos entrando a la Nueva Jerusalén de nuevo en Apocalipsis 7. Y fue revocada su sentencia a través de un varón de Dios, que fue Moisés. Ahí tenemos muchas cosas que aprender y que aplicar, pero en honor al tiempo vamos a pasar al segundo punto. Nos tenemos que preguntar, ¿qué sucede en este mes segundo? Dice la palabra en Génesis 7:11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Qué sucedió ahí? En este mes se desata el juicio de Dios contra los desleales, los que traicionan a Dios y a su palabra, y reciben el pago según sus obras, como sucedió con Rubén. A través del inicio del diluvio podemos decir que inicia la temporada de limpieza, de poda. Entonces es necesario que el sacerdocio advierta al pueblo sobre el juicio y la justicia de Dios. No es un tiempo de estar callados, sino de hacer un llamamiento a la santidad, a la rectitud y a la justicia. Miren, la tribu de Rubén a menudo está ubicada en los límites y por tanto separada de las otras tribus de Israel. Y esto simboliza a aquellos más cercanos al mundo, a los menos apartados para Dios, por así decirlo, a los que suelen ser infieles y traicionan la palabra de Dios, a los que ven al pecado como una falta menor y dicen, no, yo soy hijo de Dios y soy convertido, entonces es una falta menor el pecado, yo peco y pido perdón y el Señor me perdona y sigo caminando y así. Ven con liviandad el pecado, ven con liviandad la deslealtad y la traición al Dios de la gloria. Son los que están en el límite. Podríamos decir, con otras palabras, que la Biblia los llama tibios. Tenemos entonces varias advertencias este mes. La principal es evitar la inmoralidad sexual, el dejarnos llevar por los sentidos, el placer, el hedonismo y la autocomplacencia. Porque si nosotros transgredimos la palabra de Dios, transgredimos sus mandamientos, su ley, su justicia, entonces tenemos que pagar la consecuencia de nuestras obras. No es tan simple como decir, Señor, perdóname. El Señor te va a perdonar, pero hay consecuencias. Entonces, el llamado es a no perder la primogenitura. En este caso, la heredad como hijos de Dios nacidos en Cristo, llamado a saber cómo vivir tu identidad de hijo y tu derecho de primogenitura, para no sufrir las consecuencias por malas decisiones, por falta de fidelidad, por falta de rectitud ante Dios y su palabra. En este periodo es necesario mantenerse firmes en la palabra de Dios, agudos ante el engaño y el error, atentos y discerniendo las trampas del enemigo para mantenernos fieles a nuestro Señor. Del calendario de Dios iniciamos el mes de Iyar, iniciamos el tiempo en que debemos analizar lo que es la tribu de Rubén y lo que nos enseña. Gloria y amén. ¿Cómo hacemos la unión entre esta información de lo que se mueve cada mes bíblico, cada periodo, con la intercesión?
Pues bien, en el primer mes del calendario bíblico, que es el mes de Nisán, que recordamos, ¿cierto?, la victoria de la tribu de Judá y del león de la tribu de Judá, oramos para que se levante un pueblo con rostro de león para gobernar, para traer orden y gobierno a las naciones de la tierra, a los territorios. Oramos para que esa victoria de nuestro Señor Jesucristo, que a Él lo posicionó en el segundo lugar de autoridad en el reino, a la diestra del Padre Celestial, y a los que creemos en Él y somos sus hijos, en el tercer lugar de autoridad, en esa posición para gobernar desde lugares celestiales, en esa tercera posición de autoridad, entonces que sea asumida, que sea entendida por el pueblo de Dios, por este pueblo que se levanta con rostro de león para traer el orden de Dios a las naciones. Oramos para que se levante ese pueblo entendido, ese pueblo que ya ha vencido en Cristo y camina en victoria. ¿Qué oramos en este segundo mes? En el mes en que recordamos a la tribu de Rubén, tanto lo bueno como lo no tan bueno. Oramos para que el pueblo de Dios sea protegido, cuidado, resguardado del error, del engaño, del pecado. Oramos para que ese pueblo entendido que trae el gobierno de Dios sea fuerte en enseñar y en posicionar la legislatura de Dios sobre el pueblo, sobre la nación, incluyendo a la tribu de Rubén, incluyendo a los que están en el límite, para que aprendan a vivir con su identidad de hijos de Dios, para que aprendan que tienen un derecho de primogenitura en victoria que les es concedido por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, por su amor, por su gracia, y aquello les cale tan profundamente que inicien una vida de fidelidad al Dios Santo y de rectitud ante su palabra. Oramos para que el pueblo de Dios se mantenga firme en la palabra de Dios, para que no trance, para que no negocie la palabra, que el pueblo de Dios se mantenga agudo ante el engaño y el error, que el pueblo de Dios se mantenga atento, con discernimiento ante las trampas del enemigo y fieles, siempre fieles a nuestro Dios Todopoderoso, que es 3 veces santo. Amén.